Oficial mayor del Congreso, el señor César Delgado Guembes. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por atender nuestro llamado. Bueno, aquí se han dicho muchas cosas, hemos escuchado aquí en TV Perú, que es el canal de todos los peruanos, todas las voces, ¿verdad? Desde el Ejecutivo y desde el Legislativo. En su opinión, ¿ha habido denegatoria y su experiencia, obviamente, ¿ha habido denegatoria de confianza ayer en el Pleno? En el Pleno, ¿te refieres al rechazo de plano que ha realizado la mesa directiva? Eso no es un acto del Pleno, es un acto de la mesa De la directiva. mesa directiva, correcto. De Pleno en la mesa Bueno, directiva, sí. no quisiera que basaras tu referencia en mi opinión ni en mi experiencia. Yo me limitaría a citar lo que señala la primera disposición complementaria final de la ley 31355, que es la ley vigente y que además tiene total constitucionalidad de acuerdo a lo que hizo el tribunal en su sentencia. Esa primera disposición complementaria final señala que las cuestiones de confianza son aprobadas o rechazadas luego de concluido el debate y luego de realizada la votación conforme al reglamento del Congreso. El resultado de la votación, dice la primera disposición complementaria final de la ley 31355, es comunicado expresamente al Poder Ejecutivo mediante oficio para que surta efecto. Solo el Congreso de la República puede interpretar el sentido de su decisión. ¿En qué parte de lo que señala la ley es en la que se pondría el Poder Ejecutivo para poder interpretar algo diferente a lo que ya se le comunicó, de acuerdo a lo que dispone el inciso D del artículo 86 del reglamento del Congreso, que precisamente faculta a la mesa directiva para rechazar de plano, como lo ha hecho, con un acuerdo de mesa en el que constan todas las consideraciones, argumentos y fundamentos para entender que esa cuestión de confianza era improcedente. Y no solamente improcedente en la percepción del Congreso, sino que además, como se señala coincidentemente, el propio Tribunal Constitucional el día de ayer emite una sentencia declarando la plena constitucionalidad de la ley, que el Poder Ejecutivo pretendía que se derogue como la cuestión de confianza. Sí, la 31399 sobre el referéndum. Ahora, si no hubiera pasado eso, ¿hubiera quedado, digamos, en suspenso? ¿O aún así usted considera que el Congreso actuó bien, no declarando la admisión de esa cuestión de confianza? No, es independiente de lo que haya hecho el Tribunal Constitucional, porque era una facultad del Congreso. En todo caso, si el Congreso calificara que esa cuestión de confianza era improcedente, pero el Tribunal Constitucional hubiese declarado la inconstitucionalidad de la ley 31399, todo lo que habría ocurrido habría sido que hay una discrepancia y esta discrepancia permitiría que posteriormente hubiera un intento distinto. Pero tal como están las cosas, el Congreso ha actuado en plenitud de facultades y además dentro del marco de una ley que el propio Tribunal Constitucional, a instancia del Poder Ejecutivo, ha declarado constitucional. Ahora, hace unos minutos escuchábamos, o yo mencionaba lo dicho por la congresista Digna Calle, ¿no? Ella lo que había propuesto es que esto pase a la Comisión de Constitución, de alguna manera que declare su improcedencia, es lo que iba a tocar, pero ya esto, dicen, en salvaguarda de la institucionalidad del Congreso, ¿no? Una postura más autorizada, digamos, ¿no? Bueno, son dos las opciones que prevé el inciso D del artículo 86. La primera opción es el rechazo de plano. Un rechazo de plano se produce cuando hay evidencia suficiente y clamorosa, flagrante, de que estamos ante un caso de improcedencia. Claro. No se agenda. Cuando hay duda, simplemente no se agenda. utiliza la segunda opción. Correcto. Entonces, esa es una posibilidad. Digamos, le da más crédito al Congreso si hubiera ocurrido. Esa es una opinión, digamos, más subjetiva, ¿no? Bueno, es cuestión de utilizar la discrecionalidad que le correspondía a la mesa directiva. La mesa directiva tenía toda la atribución del caso para proceder como lo ha hecho.
Si la mesa directiva hubiera considerado, digamos que más saludable, más razonable, menos imperativo utilizar la vía del Pleno a través de una opinión consultiva a la Comisión de Constitución, también podría haberlo hecho. Las dos eran opciones válidas. Ahora, lo dicho por el presidente Castillo, luego del rehusamiento expreso de la confianza con la expresión de rechazo de plano y habiendo aceptado la renuncia del Premier, a quien le agradezco su preocupación y de trabajo por el país, renovaré el gabinete, ¿no? Esto sin duda abre la discusión. Cuando dice rehusamiento expreso, porque él dice rehusamiento expreso de la confianza, pero luego habla de rechazo de plano. Bueno, yo, si me recuerdas, acabo de leer lo que señala la ley. La ley dice que la cuestión de confianza, una vez que ha sido emitida por el Congreso mediante oficio, solo puede ser interpretada por el Congreso de la República, no puede ser interpretada por el Poder Ejecutivo. Esa opción es un rezago de lo que hizo inconstitucionalmente el señor Martín Vizcarra, Claro. el día 29 de septiembre del año 2019. Claro. De hecho, aquí lo que se ha buscado del tribunal por lo menos es corregir eso para que no vuelva a ocurrir precisamente lo que pasó ayer, ¿no? No solamente el tribunal, el propio Congreso. El propio Congreso trató de corregir las cosas. Lo que hasta ahora está pendiente es que se inicie un proceso de acusación constitucional contra los magistrados del Tribunal Constitucional y contra el propio presidente Martín Vizcarra y su gobierno por la disolución inconstitucional del Congreso, utilizando la opción de la denegación fáctica cuando eso no era constitucional. Ahora, ya por lo dicho, por lo que usted expresa en esta conversación, no debió renunciar el Premier. Es que los ministros pueden renunciar voluntariamente. Antes, cuando en el Perú no existía la cuestión de confianza, cuando un ministro pedía que se aprobara una norma y el Congreso no la aprobaba, esto motivaba que algunos ministros renuncien voluntariamente porque entendían que su alternativa, su política, su declaración, sus actos, no habían satisfecho la confianza del Congreso. Esa es la relación que existe entre el gobierno y el Congreso de la República. El Congreso no es un órgano dependiente del gobierno. Al contrario, el gabinete es un codependiente del presidente de la República y del Congreso. Por eso es que, en todo caso, se trata de una renuncia voluntaria del señor Aníbal Torres. Ahora, tampoco es pasible, porque no sabemos cuál es el siguiente paso, ser denunciado por alguna infracción, que esto sea una infracción constitucional, ¿no? Bueno, cabe varias interpretaciones, porque si recordamos el contexto en el que se presenta la cuestión de confianza del señor Aníbal Torres, esta cuestión de confianza ha sido resultado de que la primera se le comunicara mediante también un oficio de la mesa directiva de que resultaba inatendible. Y además esa resolución se basó en que había sido previamente archivado el proyecto respecto del cual él solicitaba la cuestión de confianza. Entonces, pareciera que esto ha obedecido a una escalada, a una estrategia con el propósito de buscar que se produzcan situaciones en las que el Congreso pueda negar la confianza y así lograr la disolución del Congreso. Entonces, eso son elementos, son datos, son hechos datos que se pueden interpretar. Se puede interpretar porque el Movimiento Integridad, ayer lo conversábamos con el asesor jurídico del presidente Castillo, presenta esta denuncia, dice por ilegal, ¿no? O sea, porque simplemente el hecho de que el Premier haya cometido una ilegalidad al pedir la cuestión de confianza. Bueno, es que las ilegalidades pueden ser interpretadas de muchas maneras. Puede tratarse de un error, también puede tratarse de un problema físico o neurológico del señor Aníbal Torres, porque aparentemente su insuficiente control de las emociones podría deducir que se trata de un problema vascular. No lo sé, pero en principio, si quieren presentar una acusación constitucional, pueden hacerlo, tendrán que evaluarlo y a partir de eso se definirá si es que se lo sanciona o si no se lo sanciona.
Correcto. Aprovecho para preguntarle, porque ayer que sesionó la comisión permanente, devolvió a la subcomisión de acusaciones constitucionales el informe final sobre la denuncia por presunta traición a la patria contra el presidente Pedro Castillo. ¿Era lo que correspondía luego de el habeas corpus, de aceptar el habeas corpus del Tribunal Constitucional, o tenía que archivarlo? No, no, no. Bueno, de lo que se trata es de que hay un proceso en curso en el Congreso y que el Tribunal Constitucional, al abocarse al habeas corpus, a mi juicio, se ha excedido porque se ha pronunciado sobre el fondo del asunto cuando el Congreso aún no había deliberado ni votado el fondo del asunto. Más allá, si la sentencia ya se expidió y señala que se declara nulos tanto el informe de calificación como el informe final, dado que ambos informes han sido emitidos por la subcomisión de acusaciones constitucionales, lo que corresponderá será que la subcomisión de acusaciones constitucionales, en vista de la anulación que ha definido el Tribunal Constitucional, tendrá que pronunciarse eventualmente emitiendo un nuevo informe de calificación y en su momento, si acaso, un nuevo informe final. ¿Pero competiría presentar un nuevo habeas corpus o ya no? Bueno, eso sería cuestión de que lo defina el Poder Ejecutivo a la luz de lo que ocurra dentro del proceso, una vez que la subcomisión de acusaciones constitucionales se pronuncie sobre la materia. Mientras que no se haya pronunciado, ¿contra quién contra qué acto se va a pedir el habeas corpus? Correcto. Un amparo, para todo caso, porque hay un magistrado, una magistrada que considera que eso no era un habeas corpus, sino un amparo. Correcto. Me permito pedirle, para terminar, digamos, una reflexión ya más como ciudadano, ¿verdad? No solamente como ex oficial mayor del Congreso, sobre esta situación, ¿no?, que se ha vuelto álgida y crispada entre Ejecutivo y Legislativo, ¿no? Habiendo ocurrido lo de ayer, la renuncia del jefe del gabinete, considerando que, porque lo han dicho algunos ministros también, que esta es una denegatoria de confianza, y lo que puede pasar más adelante, porque claro, se va a recomponer el gabinete y ese gabinete va a ir al Parlamento Nacional, y no sabemos qué es lo que pueda ocurrir, ¿no? Algunos incluso piden que el próximo presidente del Consejo de Ministros sea un personaje, una personalidad de consenso, justamente para evitar, así sea, hablemos de la bala de plata o de oro, llegar a esas circunstancias. Mira, lo más importante en este momento es recordar que la situación de animosidad en la que nos encontramos entre ambos órganos del Estado es consecuencia directa e inmediata de la división que padece nuestra ciudadanía. El Perú está dividido y por esa división es que tenemos ahora dos órganos del Estado que son resultado de la voluntad popular. Ante esa circunstancia, lo único que corresponde es que quienes detentan el poder por mandato expreso de la voluntad popular se desempeñen de manera que los niveles de conflicto no se agudicen, que se trate de lograr niveles de armonía entre ambos poderes del Estado sin buscar mayor confrontación. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la cuestión de confianza presentada por el señor Aníbal Torres, era un signo bastante claro de que había una búsqueda de agudización del conflicto, sobre todo cuando estaba ocurriendo la presencia de los miembros del grupo de alto nivel de la OEA. Entonces, justamente de lo que se trata es de desempeñarse de manera tal que nuestros actos y las elecciones que nosotros hagamos no agudicen el conflicto. En primer lugar, lo que corresponderá ahora será que si creemos que el próximo gabinete debe desempeñarse de manera más armónica, esa decisión a quien le corresponde tomarla es al presidente de la República. Si él, una vez más, elige mal y elige a quien va a producir más confrontación, el error no se supera porque el operador del Poder Ejecutivo no está desempeñándose de acuerdo al perfil que se espera que él tenga. Correcto, a la altura. Pero por otro lado tenemos, incluso miembros de la oposición han calificado de un despropósito esta denuncia por traición a la patria, por supuesta traición a la patria. Tenemos dos fuerzas que luchan y no necesariamente con argumentos pues válidos, ¿no? Y al medio, hoy en día, y eso está bien, el máximo intérprete de la Constitución tratando de
ser un árbitro, pero ¿hasta cuándo esta situación va a aguantar? Y el problema es que, a mi juicio, el propio Tribunal Constitucional tampoco ha aliviado la tensión, sino que la ha agudizado, porque al intervenir sobre el fondo del asunto, cuando la materia en discusión no era el fondo del asunto, sino era eminentemente las condiciones de procedibilidad, claro, o de admisibilidad de la denuncia presentada, el tribunal ya se pronunció sobre el fondo del asunto, claro, y ha emitido una opinión. O sea, eso tampoco ha ayudado mucho. Sí, pues es cierto, lamentablemente. Pero claro, dicen que no se pueden pronunciar de oficio, ¿no? Además se ha excedido respecto de lo que se le solicitó, porque todo lo que se le pidió fue que se pronunciara respecto del informe de calificación de la subcomisión de acusaciones, pero a la hora de interrogar al procurador, lo ha interrogado como si el Pleno y la Comisión Permanente ya hubieran tomado decisión, claro, y no la habían tomado, ni siquiera habían debatido ni conocido el asunto. Correcto, correcto. Muchas gracias y muy amable, señor César Delgado Guembes. Muy buenos amable. Días. Gracias, buenos días, muy buenos días. Ex oficial mayor del Congreso, a propósito de el rechazo de la cuestión de confianza del